Para comenzar con el primer tema, tenemos la soldadura por difusión. Bien, la soldadura por difusión nos dice que es un proceso de soldadura en el cual se utilizan las propiedades de limpieza de reducción del hidrógeno de alta pureza para mejorar las características del flujo de la aleación de la soldadura fuerte. Esto lo que nos quiere decir es de que la atmósfera de hidrógeno lo que hace es reducir los óxidos de la superficie de nuestro material base, pues con ello permite que la soldadura fluya de una manera eficaz y pues ya la unión que se forma o el cordón de soldadura, por así decirlo, quede de una alta integridad. El proceso de este tipo de soldadura consiste cuando dos superficies son soldadas a altas temperaturas y altas presiones, se aplanan las superficies, se fragmentan las impurezas y pues con ello se crea un área grande que permite el contacto de átomo con átomo. Después lo que pasa aquí es de que una vez que son obtenidas las superficies comprimidas a altas temperaturas, los átomos se difunden a través de los límites de grano, con gran rapidez aislando los huecos que son producidos durante la difusión. Y finalmente, en este proceso se procede a la eliminación de los huecos. La soldadura por difusión nos permite el uso de aleaciones de soldadura, las cuales son altas en presión de vapor y de materiales base que no puedan soldarse en una atmósfera de vacío. Un claro ejemplo de esto pues sería el cobre y la plata. Bueno, pues en esta ocasión yo vengo a explicar un poquito de las aplicaciones de la soldadura por difusión. Bueno, una de las aplicaciones es de que se suele utilizar en metales y materiales de acero inoxidables, cobre y aleaciones de níquel. Además, la otra aplicación que tiene es que reduce óxidos en la superficie, lo cual lo hace que sea muy comercial y sea muy utilizado en la industria, ya sea por ejemplo para las vías del tren, ya que son de acero y, y hace que su superficie quede limpia y sea de gran integridad. Bueno, pues el proceso del cual se tiene que llevar a cabo este tipo de soldaduras se tienen que llevar a cabo dentro de un horno a una elevada temperatura y así se somete a presión. Además, para que estos queden soldados, sus átomos se tienen que difundir a los límites de grano para que queden un poco más estables los metales. Y pues cuando estos ya queden como que estables, se tienen que llenar por completo los huecos de los metales para que queden un poco más adheridos y sea muy estable el proceso. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar Rosales. ¿Qué es la soldadura por explosión? La soldadura por explosión es un proceso de soldadura que es en estado sólido. Se utiliza para la unión metálica de metales disímiles o no, que pueden ser iguales o de diferente. Este proceso consiste en que utiliza la fuerza de la explosión para acelerar el proceso de una placa para que impacte sobre otra y así produciendo lo que es un enlace atómico por esta soldadura. Esta soldadura es un poco convencional pues y se tiene que tener un permiso para trabajarla. La soldadura por explosión es un proceso sólido que ocurre por carga explosiva. Eh, Su función es unir dos metales entre sí. El inicio del proceso es con un metal convencional y un metal de alta calidad. Estos tienen que limpiarse y quitar óxidos para poder llevar a cabo. Entonces se afila una lámina sobre otra separadas por un platino de plástico, una pletina de plástico, y después se pone un cerco explosivo arriba de estas dos láminas y se activa por un detonador. Después de activar va sacando todos los óxidos por medio de una onda, generando una alta presión entre estas dos láminas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Felipe y ahora pasaremos a hablar acerca de la soldadura por fricción. Este tipo de soldadura es en la que las dos piezas a unir
se someten a la fricción, es decir, que mientras una está girando, otra se somete a presión para de esta manera poder unirlas. Este tipo de soldadura se usa mucho para los materiales que no son del mismo componente, por ejemplo, aleaciones de acero duro con aleaciones de acero blando, o también para cobre con acero o aluminio con acero. El proceso consta de 5 pasos. El primero de ellos es el mandril. Este paso es cuando una de las piezas se sujeta fuertemente a una estructura. El segundo paso es la prefricción. Es cuando una de las piezas se somete a una rotación. Y luego el tercer paso es la fricción. Es ya cuando la pieza sujetada se somete a presión hacia la pieza que está girando. El cuarto paso ya es la fragua. Después de un rato que las piezas están bajo presión y girando una, se produce la fragua y es donde se unen los materiales. Posteriormente, el quinto paso es el fin del proceso, que es cuando se espera que los materiales se enfríen para poder ver los resultados. Este proceso también se puede realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, está la fricción lineal, que una pieza se sujeta y la otra, en vez de estar girando, se somete a una especie de fuerza lineal, o sea, así, hacia adelante y hacia atrás, para que así puedan fraguarse. Otra de ellas es la soldadura por fricción oscilatoria. Una de las piezas está girando y la otra también, y se someten a una fuerza, pero no están girando así. Una de ellas está oscilando sobre la otra para poder así soldarse. La última de ellas es la fricción por agitación. Es cuando un componente externo es el que está girando. Es decir, dos placas están unidas y un componente externo está por encima rodando y girando para que las piezas se unan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Samarripa y yo les voy a hablar acerca de la soldadura por ultrasonido. Bueno, este tipo de soldadura trata de crear calor mediante la fricción de materiales y crear una unión molecular entre dos partes. Dichas juntas se logran porque el material en el área de la junta se funde. Bueno, en este tiene aplicaciones que van desde juguetes, automoción, bolsas, envases, electrónicos, mascarillas. Por ejemplo, estas uniones que vemos aquí están, pues sí, unidas por soldadura por ultrasonido. Los componentes de esta soldadura son una prensa, un nudo o cuna, equipo de ultrasonido compuesto por un convertidor o un booster opcional, un sonótrodo, generador electrónico y un controlador.